Es activista de Audita Sanidad, que su nombre correcto es Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, pero aparte de ser activista también es economista y ha trabajado en la Consejería de Sanidad de Madrid durante más de 30 años. Conoce el panel por muchas cuestiones, porque es economista, porque trabaja en la consejería y sobre todo porque es militante y quiere defender los derechos de la sanidad pública. Auditoría Ciudadana de la Sanidad Pública, que es un grupo ciudadano que, luego él me corrija, pero que ofrece instrumentos rigurosos de análisis del estado de la sanidad pública, sobre todo en el agente económico, en todos ellos, pero hoy creo que nos va a centrar más en el agente económico. Bueno, pues gracias Vicente por venir a Torrejón, pasamos a tu exposición, posteriormente iniciaremos un grupo de debate y de preguntas. Bueno, estoy un poco afónico, así que pido disculpas. Lo primero de todo es agradecer a la coordinadora, en nombre de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, pues nos gustaría agradecer a la coordinadora de organizaciones en defensa de la sanidad pública en habernos dado la oportunidad de venir a participar hoy aquí para explicar un poco una de las muchas cosas que trabajo. Bueno, como todas, estamos en 18 antes de nada, me gustaría saber quién, que levante la mano, quiénes conocían antes de la reunión de hoy a la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Bueno, no muchos. O muchas. Entonces, como no hay muchos que lo conozcáis, si os parece, brevemente, en 3 minutos o en 5 minutos, os hago una introducción de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? Para que más o menos contextualizar el tema. Bueno, antes del 15M había un grupo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a nivel del Estado, que se llamaba ¿Quién debe a quién? Pues para nosotros el papel de la deuda es una herramienta que es fundamental en el capitalismo financiarizado que vivimos a nivel global y que la estrategia neoliberal utiliza la deuda como una herramienta de sometimiento de los pueblos. No voy a extenderme en esto porque si no podemos estar hasta las 12 de la noche aquí, pero todas y todos conocéis en el ámbito europeo el problema de Grecia hace unos años con Syriza, con el tema de la deuda que tenían, que incluso se llegó a realizar un referéndum en el que mayoritariamente el pueblo griego votó en contra de no pagar las deudas ilegítimas y que la estrategia neoliberal europea, en este caso representada fundamentalmente por Alemania y por Francia, y el Reino Unido, que eran los principales acreedores de Grecia, pues se encargaron de ponerles fin, ¿no? Junto con organismos supranacionales que no son democráticos, como sabéis, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, que sometieron al pueblo griego a unas políticas de recortes brutales. En el caso de Latinoamérica, también conocéis el famoso corralito con Argentina, en Ecuador, en fin, no me voy a extender. Entonces, en Madrid y en el ámbito del Estado había un grupo que se llamaba ¿Quién debe a quién? Que lo que trataba era de clarificar a la ciudadanía y empoderar a la ciudadanía para que de alguna manera supieran el papel que desempeña la deuda en los ámbitos de los estados y de los pueblos y sobre todo saber quién es el que debe. Esto sería un poco la cuestión. A partir de ahí surgió el 15M y en el 15M se constituyó un grupo que se llamó, que todavía en algunos nodos de ámbito del Estado español todavía funcionan, lo que pasa es que desgraciadamente pues no mucho, porque lo que tienen los movimientos sociales, para desgracia desde mi punto de vista, es que muchas veces la gente que está activista en los colectivos o en los movimientos sociales son cooptados por los partidos políticos con el debido respeto a todos los partidos políticos, pero que desgraciadamente es así. Entonces muchas de las personas que estaban en la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda pues se han incorporado posteriormente del 15M pues a diferentes puestos de responsabilidad, ya sea Ayuntamiento de Barcelona, Colau, ya sea en otros sitios, ¿no? Pero en el 15M se constituyó un grupo que se llamó Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, cuyo objetivo fundamental era el análisis de la deuda a nivel del Estado español.
pero este colectivo no solamente contemplaba el análisis de la deuda de los estados, sino también el análisis de la deuda a nivel sectorial. Es decir, cuando hablamos de sectores, hablamos del sector de la sanidad o del sector eléctrico, que lo hemos venido diciendo muchas veces, pero nadie hacía caso y ahora tenemos aquí las consecuencias desde hace ya un tiempo, en el sector también de la educación, etcétera. Entonces, yo que también vengo del 15M y de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, esto planteé, porque yo estaba trabajando en aquel momento, ahora estoy jubilado, planteé la posibilidad de hacer análisis de la deuda en sanidad. Al grupo le pareció bien y entonces hubo un acto que hicimos en el Paraninfo de la Universidad de San Bernardo, en el que invitamos a Marta Sirina y a otro compañero suyo que trabajaban en aquel momento en Café Antier, que era una revista en Barcelona, y que hicieron un análisis de la corrupción y la deuda generada en sanidad en Cataluña. Entonces les invitamos y en ese acto, con las personas que asistieron, como vosotros y vosotros, propusimos que quien se apuntaba al tema de crear un grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda y se apuntaron gente. Y bueno, y ese es el momento, que fue en abril del 2013, es decir, que el año que viene llevamos ya 10 años luchando y en el activismo del tema de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en sanidad. Nuestros 3 grandes bloques de trabajo son los siguientes. Uno de ellos es que, claro, cuando llegaba el momento de analizar la deuda, lo primero que teníamos que saber era cuáles son las posibles causas generadoras de deuda en sanidad. Y partimos de cero, es decir, no sabíamos intuíamos, pero no sabíamos cuáles eran las principales causas de la deuda en sanidad. Estas causas son las que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas causas pues es, por ejemplo, las colaboraciones público-privadas, que vamos a hablar aquí hoy y que en otra charla que dimos, invitados por Podemos Torrejón, en el año 2019, ya 3 años, pues hablamos un poco de las colaboraciones público-privadas. Otra de ellas, las derivaciones de los pacientes, las derivaciones desde la sanidad pública a hospitales o clínicas privadas. Esa es otra de las causas que también intuíamos y en las que hemos trabajado. Otra de las causas que intuíamos también es el tema de la contratación. Tendré oportunidad de hablarlo ahora durante la intervención. Y fundamentalmente en el tema de los contratos menores. No sé si tenéis idea, pero en todo caso ya no me voy a meter ya en la pero los contratos menores veríamos que también podría ser una fuente generadora de deuda en sanidad. Otra fuente, en el ámbito de la sanidad, también consideramos que era el tema de la corrupción. Y cuando estoy hablando de la corrupción, no de la corrupción en general, que ya lo sabemos, sino de la corrupción en concreto en sanidad. Ese es otro de los elementos que también analizamos. Y luego había y hay una serie de factores que son, no digo que complementarios, sino que no son propios de sanidad, pero que también son generadores de deuda, que son las políticas fiscales. Ahora mismo tenéis, que también lo hemos venido repitiendo desde hace años, nadie nos hacía caso, y ahora hemos venido con el famoso dumping fiscal, ¿no? Dumping fiscal, ¿no? De que yo bajo, pues yo mejor que tú, yo bajo más. Y el otro ya es que no bajo, yo ya es que lo elimino, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues estas políticas fiscales, que normalmente son regresivas y que lo que producen evidentemente es que la cuadratura del círculo no la inventó nadie. Es decir, las administraciones públicas, ya sea la administración del Estado, las administraciones autonómicas o las administraciones locales, si no tienen ingresos, no pueden realizar gastos. O sea, la cuadratura del círculo, es decir, si reducimos los ingresos, no queda más remedio, una es, o nos endeudamos, esta es la clave del tema de la deuda, esto es, o nos endeudamos o recortamos, o incluso hacemos las dos cosas, que es lo que se viene haciendo, que es, nos endeudamos para justificar las políticas de recortes, pero en realidad, como también veremos, en realidad es una justificación, porque en el fondo, además de endeudarnos, lo que hacemos es también recortar.
¿vale? Recortar o transferir recursos públicos, en este caso, al sector sanitario privado. No sé si hasta aquí he sido claro. Sí. Si hay dudas, aquí yo creo que es importante el feedback para que todos nos entendamos, ¿no? Bien, entonces este es uno de los objetivos, ¿no? Uno de los bloques de trabajo de Audita Sanidad, es decir, identificar aquellas causas que podrían ser generadoras de deuda. El otro, que también es muy importante, lo que pasa es que es un trabajo brutal, y esperamos a ver si tenemos el año que viene algo, es que también es muy importante un tema que es el de las redes de poder. Cuando hablamos de redes de poder estamos hablando de quién está detrás de quién, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de que el hermano de Ayuso, pero eso es ir a lo superficial. O que Pfizer, que ha sido una de los laboratorios farmacéuticos que ha inventado la vacuna, pues en realidad ¿quién es Pfizer? ¿Es Pfizer y los demás laboratorios farmacéuticos los que tienen el poder en la sanidad? ¿Y en la sanidad pública son los que dictan las normas? ¿O los accionistas de esas empresas, que en realidad son fondos de inversión especulativos, son los que realmente están dominando el capital financiero, como he dicho al principio de la conversación, que vivimos en un capitalismo financiarizado? Entonces, esto, que nosotros llamamos redes de poder, hemos hecho una selección de 1.500 empresas relacionadas con el mundo de la sanidad, distribuidas por empresas auditoras, consultoras, laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos analizando son los consejos de administración que forman parte de esas empresas, los accionistas y las participantes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando tengamos toda esa información, ver puertas giratorias, pero sobre todo, como estamos viendo quiénes son los accionistas, nos va a determinar quién está detrás realmente de las empresas que aparentemente, a ojos de la mayoría de nosotras y de nosotros, son los que de alguna manera, entre comillas, detentan el poder. Y el tercer punto y último es el de la difusión, que es el más importante para nosotros, que es la difusión de lo que estamos haciendo. Es decir, esto, que es el informe sobre el papel del sector privado, que es lo que vamos a hablar hoy, que es un tocho de 115 páginas, no tiene ningún sentido si después de habernos tirado no sé cuántos meses trabajando en ello, vosotras y vosotros y la ciudadanía en general no lo conocéis y no os empoderáis. Claro, entonces esto no sirve para nada, sirve para tirarlo a la basura. Entonces, el tema de la difusión, que es el tercer bloque, y el tema del empoderamiento de la ciudadanía, porque las movilizaciones son importantes, es una condición sine qua non, es importantísimo, pero es importante que la gente, para que se pueda movilizar y para que tiene que estar concienciada, tiene que estar empoderada, y para eso tiene que saber el cómo, el qué y el cuándo, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo que nosotros venimos haciendo desde el año 2013 hasta el día de hoy. Bueno, en cuanto al tema de dinero y sanidad, de dinero y sanidad se pueden hablar de muchas cosas. Por ejemplo, hemos hecho un informe que hemos presentado recientemente, y que incluso hemos hecho para algún organismo europeo, sobre el papel de los lobbies en sanidad, ¿no? Pero nos ha parecido, cuando además comenté a Olga, que a lo mejor era más importante conocer el papel que juega el sector privado en los presupuestos de la consejería. ¿Y por qué los presupuestos? Porque los presupuestos son, y esto no es a nivel de la Consejería de Sanidad, los presupuestos en general, los que estáis como concejales y concejalas en el Ayuntamiento de aquí de Torrejón, los que están como diputados y diputadas en la Asamblea de Madrid, y los que están como diputadas y diputados en el Congreso de los Diputados, los presupuestos no son ni más ni menos que lo que indican es las prioridades. Bueno, primero, qué tipo de política, en este caso sanitaria, un determinado partidos políticos tienen o pretenden tener, y la herramienta para ello son los presupuestos. Y lo otro, la otra cuestión también fundamental con el tema de los presupuestos, es no solamente conocer qué tipo de políticas sanitarias quieren, sino también saber cuáles son sus prioridades.
porque no es lo mismo invertir en hospitales, lo que sea, públicos o privados, con lo cual estamos tratando de desarrollar un modelo hospitalocéntrico que desde el punto de vista de las izquierdas, para lo que sea, a lo mejor hay gente que no es de izquierda, pero tampoco pasa nada, no es el modelo más adecuado, al menos desde nuestra perspectiva, porque es un modelo que va exclusivamente a la curación de la enfermedad. Y nosotros entendemos que el modelo tiene que fundamentarse mucho más en el desarrollo de la salud pública, es decir, de la promoción y de la prevención de la enfermedad, y sobre todo en la atención primaria, que es el nexo fundamental de un modelo que no sea hospitalocéntrico. Por eso no es casual que se quieran y que desde hace ya tiempo estén tratando de cargarse desde los que están gobernando en la Asamblea de Madrid la atención primaria. No es casual, porque su modelo está basado fundamentalmente en ser un modelo hospitalocéntrico, en la curación de la enfermedad. Entre otras cosas, no solamente porque les preocupe la curación de la enfermedad, sino porque es donde hay verdaderamente nicho de mercado. Ahí es donde hay pasta, dicho en palabras vulgares. Y entonces, por eso les interesa desarrollar ese modelo. Y no hay atención primaria, porque ahí no hay nicho de mercado, como pasa en los hospitales. Bien, pues en base a esto, nos planteamos en un momento determinado qué pasaría con el papel que tenía el sector privado en los presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hicimos un primer informe, más o menos equivalente a este, para el año 2015. Y nos pareció interesante, como ya pasaron unos años, porque también nos pareció que no era representativo hacerlo todos los años, porque las variaciones que se puedan producir de un año a otro no son muy perceptibles, por lo cual decidimos más o menos cada 3 o 4 años actualizar el informe. Y entonces este informe, que es el último que hemos hecho, se refiere al año 2018. Algunas y algunos podréis pensar que estamos en el año 2022. Sí, pero los datos que nosotros aquí recogemos son los de la liquidación de presupuesto. Es decir, no hay presupuesto inicial. ¿Alguien sabe qué es un presupuesto inicial? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver, por ponerlo para que nos entendamos. Cada uno de vosotros lo vivís en vuestra casa, ¿no? Entonces, al final de mes, decidís, gano 1000, voy a dedicar tanto a comida, tanto a luz, tanto a agua, tanto a alquiler o pago de hipoteca, y tanto a las cosas que cada uno, y tanto a gastos generales. Entonces, eso tú lo prevés a principios de mes, ¿vale? Eso te puede dar una de 800 euros, con lo cual te quedan 200 pues para ahorrar o para sobrevivir. Bien, pero resulta que a lo largo del mes se producen modificaciones o imprevistos, se te estropea el coche, tu hijo o tu hija no sé qué, etc. Y resulta que al final, en vez de haberte gastado 800, te has gastado 1200. ¿Vale? Bueno, pues los 800, dicho en términos de presupuesto, es lo que se llama presupuesto inicial. ¿Lo tenemos claro ahora? Sí. Y el presupuesto liquidado, o el presupuesto real, es los 1200. Es decir, el gasto real. Bueno, pues eso mismo en los presupuestos es exactamente igual. Es decir, al principio de año, el gobierno, el que sea, hoy mismo habéis visto en la prensa que Unidas Podemos y el PSOE han llegado a un acuerdo en los presupuestos generales del Estado para el 2023. Bueno, pues esto sigue unos trámites parlamentarios que lo que hace es que esos trámites justo llegan a que el día 1 de enero del 2023 tengamos unos presupuestos iniciales, es decir, los 800. Pero, ¿qué ocurre? Que a lo largo del año se van a producir modificaciones. Llegará otra guerra, en vez de en Ucrania será en Panchichi, y entonces vendrán más gastos en defensa. Entonces habrá que comprar más tanques para dárselos a los ucranianos o a los panchichianos o a los que sean, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se producen modificaciones. Bueno, pues nosotros aquí lo que hemos hecho es analizar presupuesto liquidado, gasto real. Y desgraciadamente, debido a la opacidad de nuestros amigos del gobierno de la Asamblea, no creáis que el presupuesto liquidado
se obtiene al mes siguiente de haberse acabado el ejercicio, ni mucho menos. A lo mejor el presupuesto liquidado no lo tienes hasta el tercero o el cuarto trimestre del ejercicio siguiente o del otro. ¿Vale? Por eso, justifico que aunque veáis que son hace 4 años, pues no me he dedicado a verlo, pero probablemente estemos a punto de tenerlo del 2020, ni siquiera del 2021, y mucho menos del 2022, que todavía estamos en el año. Bueno, pues, ¿ha quedado claro también esto? Sí. Supongo que en el Ayuntamiento de Torrejón pasará lo mismo. Pues bueno, vamos a ver. Dicho esto, pues, a ver. Ahora sí. Pues, ¿cuáles son los objetivos del informe? Los objetivos del informe que hemos hecho aquí, es el que tenéis, que os he enseñado. Pues en primer lugar es lo que os he dicho en la intervención. Lo primero es empoderar a la ciudadanía, es decir, dar a conocer a la ciudadanía el peso que tiene el sector privado, si es que lo tiene, en los presupuestos de la Consejería de Sanidad. En segundo lugar es indagar si el sector privado, representado no solamente por las empresas del sector privado, ¿veis? No, no importa, podéis trasladarlo, sí. Porque, bueno, es a través de las empresas, pero también a través de los lobbies, porque no es lo mismo una empresa que un lobby. Por ejemplo, Farmindustria, no sé si os suena, si lo habéis oído alguna vez, Farmindustria es un lobby, y en Farmindustria lo que están es, digamos, asociados, pues, por no decir el 100%, el 98,98% de los laboratorios farmacéuticos, ya sean laboratorios farmacéuticos extranjeros o nacionales. Entonces, Farmaindustria tiene como lobby un poder brutal sobre el Ministerio de Sanidad y, de alguna manera, desde nuestro punto de vista, son los que establecen cuáles son las políticas farmacéuticas en este país. No el Ministerio. Eso es un juicio de valor. El que lo diga estará bien, pero no es verdad. En segundo lugar, es valorar en qué medida el peso del sector privado arrastra y subordina al sector público. Porque el problema, ya lo veréis luego en el debate si hay tiempo, no digo para debatir, sino hay tiempo para que lo explique, el problema no es solamente el que se estén transfiriendo recursos del sector público al sector privado, sino es que se están transfiriendo de manera tan brutal que ya hemos llegado, o sea, no vamos a llegar, ya hemos llegado a un momento en el que el propio sector público se le ha producido una incapacidad para no solamente gestionar, sino para planificar las políticas sanitarias. Porque como luego veremos, un porcentaje mayoritario de los recursos públicos están gestionados por el sector privado, con lo cual tenemos las esposas puestas, ¿vale? Bien, el cuarto punto sería analizar en qué medida se ejerce el obligado control sobre la sanidad privada. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, que luego ya lo hablaremos, de que, por ejemplo, con los hospitales que son modelo PPP, ya lo veremos, de colaboración público-privada, pues resulta que, aparte de que nosotras y nosotros, como Auditoría Ciudadana, estemos en contra de las colaboraciones público-privadas, la cuestión es de que no solamente se están en contra, sino que en el supuesto de que se pudieran reprivatizar estos hospitales, durante el proceso hasta que se reprivaticen, hay que tener unos controles que incluso están marcados en los pliegos de condiciones administrativas cuando se convocaron. Pero la realidad es que la Consejería de Sanidad hace caso omiso a esos controles. Y a este tema es al que nos referimos. Bueno, a este o, por ejemplo, al tema de las derivaciones de pacientes. Bien, y el último punto sería en qué medida, que para nosotros es fundamental, el peso del sector privado incide o no en el incremento de la deuda en sanidad en la Comunidad de Madrid. Esos serían los grandes objetivos. ¿Alguna duda? No. Ninguna. Vale, pues entonces seguimos. Entonces ahora voy a comentar, antes de pasar al tema del papel del sector privado, un poco a los hitos, desde nuestro punto de vista, los hitos principales que han venido sucediéndose desde hace tiempo, porque esto no es casual,
a lo largo del tiempo para tener el proceso de privatización que tenemos en la actualidad. Entonces, el primer hito, bueno, externamente, evidentemente, la llegada en los años 80 de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan al poder, y que fueron los que de alguna manera pues fueron los que establecieron toda la dinámica, especialmente en Margaret Thatcher, con el proceso de privatización del sistema nacional, del sistema de salud británico en el Reino Unido, que era un modelo, digamos, ejemplar para todos los que querían un modelo de este tipo, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, en España se da pues, la aprobación de la Ley General de Sanidad, esto que fue en el año 86, cuando el señor Netjuk estaba de ministro de Sanidad y de presidente del gobierno Felipe González. Bien, pues incluso en esta Ley de Sanidad hay 3 artículos que los tenéis ahí, el 66, el 67 y especialmente el 90, que permiten, abren una espita, abren una puerta a la entrada del sector privado en la sanidad pública. Con lo cual, si realmente quisiéramos, o si tuviera voluntad política de quitar, digamos, los efectos que tiene el sector privado en la sanidad pública, pues tendríamos que plantearnos seriamente la posibilidad de modificar estos artículos de la Ley General de Sanidad. Alguno está haciendo así, ya sé que es difícil, pero es que si, mientras que eso no se elimine, desgraciadamente, vamos a seguir teniendo un sector privado cada día más prepotente en el sistema sanitario público. Y no reconocerlo es cerrar los ojos y no reconocer la realidad. Segundo hito, el famoso informe Abril del año 91. Esto, cuando estaba también Felipe González y cuando estaba Julián García Vargas, que es ministro de Sanidad, que bueno, luego si tenemos tiempo puedo contar las andanzas de Julián García Vargas, no como ministro de Sanidad, sino después de dejar de ser ministro de Sanidad, pero se dio, de acuerdo con la estrategia neoliberal, que decían que el sistema sanitario público era inviable por los costes que generaba, y que entonces había que, digamos, hacerlo más eficiente, que es la palabra mágica, la eficiencia y la eficacia, pero sobre todo la eficiencia. Había que hacerlo más eficiente. Y entonces elaboraron a Abril Martorell, le encargaron a Abril Martorell, a Fernando Abril Martorell, que por aquella época estaba en la UCD del señor Adolfo Suárez, junto con una serie de asesores, que también no puedo contar dónde están esos asesores ahora, le encargaron el informe Abril. Este informe Abril, cuando se planteó, tuvo un rechazo tan amplio, socialmente hablando, y estoy hablando socialmente, porque muchos de los partidos políticos estaban de acuerdo con este informe Abril. De hecho, aunque el informe Abril se pretendió llevar al Congreso de los Diputados, pero al final no se llevó por el enorme rechazo social que produjo, la realidad es que si nos miramos el informe Abril y las conclusiones a las que llegaba, el 99% desgraciadamente se han llevado a la práctica. También os lo digo. Y entonces lo que fundamentalmente destacaba el informe Abril era separar las competencias. Entonces ellos lo que planteaban era separar, digamos, la función financiación de la función compra. Por una parte está la financiación, por otra parte está la compra, por otra parte está la provisión y por otra parte está la gestión. Estas eran las 4 grandes líneas que establecía el informe Abril. ¿Quién financiaba? Lo que está pasando ahora. O bien la administración del Estado, la administración pública, o el Estado, o las comunidades autónomas, porque como sabéis, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de gestión de la asistencia sanitaria. Esto era quién financia. ¿Quién compra? Pues en el informe Abril se hablaba de unas áreas de salud que no tienen nada que ver con las áreas de salud que nosotros tenemos en la mente, pero eran las áreas de salud las que compraban, o las que deberían comprar. ¿Quién provee? Pues los centros de salud, los hospitales, las clínicas privadas, porque aquí meten todo en el mismo saco. Los hospitales privados, etc. ¿Quién provee? ¿Y quién gestiona? Pues depende. Puede ser gestión pública o puede ser gestión privada.
Esto es lo que pretendía. Y de acuerdo con esta división de financiación, compra, provisión y gestión, ellos pensaban que se producía un mercado interno, es decir, sencillamente lo que estaban planteando era la mercantilización de la sanidad. Entonces lo que planteaban era que se daba un mercado interno donde podía haber competencia. Entonces, ¿por qué metían aquí esto? Porque un hospital privado o una clínica privada podía proveer servicios más baratos que los de los hospitales públicos. Esa era un poco la dinámica. No me voy a extender más, pero más o menos lo habéis entendido. Bueno, esto que se propuso en el año 91, como he dicho, hubo un rechazo social, pero la realidad es que esto está pasando hoy en día y lo podemos ver luego en ejemplos concretos. Vale. El tercer hito es el año 97, cuando en ese momento ya estaba el Partido Popular en el poder, estaba el señor Aznar y en concreto el señor Romay Becaría como ministro de Sanidad, que es cuando, en coherencia con el informe Abril, hacen una ley, que es la ley 15/97, que tiene 20 líneas, no tiene más, pero en esas 20 líneas lo que dicen es que le dan la puerta abierta, es decir, ya no es una puerta semicerrada, no, la puerta abierta para que el sector privado se mueva a sus anchas en el sistema sanitario público. Y esto hoy es vigente. Con lo cual, vuelvo a decir lo que he dicho antes con el artículo 90 y el artículo 76. Mientras que no se derogue la ley 15/97, vamos a seguir teniendo sanidad privada por un tubo. Y mientras que no seamos capaces de asumir que esa ley hay que derogarla, porque si no, cuando vayamos a hacer algo, el sistema sanitario, el sector privado y el sistema sanitario privado van a decir que, de acuerdo con esta ley, están legitimados para poder seguir actuando. Y por último, el cuarto hito es el 2012, cuando seguía también el Partido Popular, muchas gracias, el Partido Popular en el poder, en este caso estaba la ministra de Sanidad, Ana Mato, supongo que esto suena más cercano, y cuando sacaron el Real Decreto 16/2012, que lo que de alguna manera se produciera la pérdida de la universalidad, porque el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con esta ley, tenía cobertura, entre comillas, universal. Y digo entre comillas porque está el tema, que no sé si luego hablaremos o no en el debate, de Muface, Mujer Juliarisca. No sé si os suena alguno. El tema de los funcionarios, ya sean militares, ya sean del ámbito judicial o ya sea de funcionarios de la administración pública. Pero bueno, cubría, entre comillas, era universal. Con esto se hace la pérdida de universalidad porque hay determinados colectivos que quedan fuera de la cobertura del sistema sanitario, pero es que además esto incorporan lo que se llama, lo que nosotros no llamamos copagos, sino que se llaman repagos, que es el tema de que tú ya se venía pagando por parte de, no solamente de los pensionistas, sino de los demás, una determinada cantidad cuando se adquiría, cuando te daban una receta médica para adquirir un determinado medicamento, y esto lo que fue incrementar ese pago, volver otra vez a incrementarlo, es decir, un repago, más que copago. Bien, pues esto, bueno, luego, posteriormente a esto, el PSOE sacó, digo el PSOE porque cuando estaba en el gobierno, no estaba Unidas Podemos, sacó un decreto, o ha sacado un decreto, que según ellos elimina en su totalidad el Real Decreto 16/2012 del 2012, pero no es cierto. Pero no es cuestión de entrar en ese debate, pero sigue habiendo colectivos, fundamentalmente los migrantes irregulares, que están fuera de la cobertura, a pesar de ese decreto. Bien, vamos a seguir con el siguiente. A ver. Bueno, pues ahora tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para analizar cuál es el papel del sector privado en los presupuestos de la Consejería de Sanidad? Pues mirad, lo que hemos cogido los presupuestos de la Consejería de Sanidad en clasificación económica y lo que hemos hecho ha sido ir viendo partida por partida para ver cada una de esas partidas, qué partidas son susceptibles, o no son susceptibles, sino qué partidas están gestionadas, porque tenemos conocimiento, gestionadas por el sector privado, aunque se financia
con recursos del sector público, pero qué partidas están gestionadas por el sector privado. Entonces, lo que hemos ido es ir viendo partida por partida, para que os hagáis una idea, pues el tocho del presupuesto de la Consejería de Sanidad debe de tener como 600 y pico páginas. Entonces hemos ido viendo cada una de esas partidas en las 600 y pico páginas, y al final lo que hemos hecho es aglutinar partidas que son con códigos numéricos diferentes, pero que conceptualmente tienen la misma descripción o el mismo contenido. ¿Me explico? Sí, sí. Por ejemplo, si en una partida venía la partida no sé qué, limpieza, y en otra más para abajo, con otro código diferente, venía centralización de servicios de limpieza, pues los aglutinábamos todos, ¿no? De tal manera que la aglutinación de todas esas partidas, lo que hemos conseguido es aglutinarlas todas en 14 grupos, que son los que veis ahí. ¿Lo veis? Sí. Desde el 1 hasta el 14. Y con la descripción que veis a continuación. Y ahí lo que hemos hecho es comparar el estudio o el informe que hicimos en el año 2015, que ya lo he mencionado, con lo que hemos hecho en el año 2018. Insisto, a nivel de presupuesto liquidado. Y que ya os he dicho antes que el presupuesto liquidado son los famosos 1.200 euros, no los 800. ¿Vale? Bien. Entonces, como veis, hay uno que es el de trabajo realizado por otras empresas. Está en torno a los 49 millones. Esto normalmente lo utilizan, también se utiliza en los ayuntamientos, que es una especie como de partida, digamos, de saco, en el que yo sé que quiero darle a mis amiguetes o no determinados contratos o estudios o análisis de investigación, lo que sea, y entonces lo que se hace es que en vez de especificarlo, porque claro, cuanto más especificación, más transparencia, y cuanto más transparencia, pues más la hemos fastidiado, pues lo metemos en una cuenta saco que se llama trabajos realizados por otras empresas. Y ahí, pues, en el caso de sanidad, no de la Comunidad de Madrid, pues 49 millones. Centralización de servicios, que os voy a dar también aquí una cosa, lo que pasa es que soy más, había traído 20 fotocopias y me he quedado corto, pero no sé si podéis, os la repartimos de 2 en 2 o de 3 en 3. De todas maneras, he traído también, eso mismo lo he traído en un pendrive, que luego si queréis algún compañero o compañera os dejo el pendrive y lo copiáis por si queréis. Esto en definitiva, esta hoja que os paso, es de alguna manera un indicador, o sea, es una especie como de desglose de las partidas que de alguna manera serían importantes de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el primer bloque son partidas presupuestarias que se han privatizado determinados servicios, pero que podrían ser realizadas con personal propio como ya se venía haciendo. Y vengo a cuento con esto porque veis que el grupo 2 pone centralización de servicios, limpieza, seguridad y lavandería. Bueno, pues la cuestión es que hace unos años la mayor parte de los hospitales tenían su propio servicio de limpieza. La mayor parte de los hospitales tenían su propio servicio de mantenimiento, tenían su propio servicio de seguridad y lavaban la ropa a través, supongo que os suena, de la lavandería de Mejorada del Campo. Sí. ¿Os suena algunos? Sí. Bueno, que ahí lo que hacían es que se recogía la ropa sucia de cada uno de los hospitales públicos y se llevaba a la lavandería. Bueno, pues todo esto, desgraciadamente, a lo largo de estos años, se ha ido privatizando progresivamente, pasando por la limpieza, pasando por los servicios de mantenimiento, pasando por la lavandería, que se privatizó, como sabéis, la lavandería de Mejorada del Campo, que primero se privatizó a la ONCE, no sé si os acordáis, y ahora, claro, aquí la estrategia neoliberal son muy listos porque te cambian de nombre, pero en realidad, lo que he dicho al principio con lo de las redes de poder, en realidad detrás están los mismos. Ahora se llama Ilunión, pero Ilunión es una empresa constituida por la ONCE y otra serie de empresas ad hoc creadas por la propia ONCE. Bueno, pues como veis,
más o menos hay una situación estable, porque esto, la privatización ya hace tiempo que se hizo con este tema, ¿no? Ese sería el primer punto de la hoja que os he dado. El segundo son partidas presupuestarias a vigilar y que deben justificar si tendrían que incluir en un epígrafe diferente para valorar por qué se tienen que arrendar esos bienes, y que tienen que ver con arrendamiento. Bueno, como sabéis, el Ayuntamiento de Madrid es un escándalo, y con Ana Botella todavía fue más. Supongo que en el Ayuntamiento de Torrejón pasaría igual, pero en la Consejería de Sanidad pasa exactamente, en la Comunidad de Madrid pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad, los servicios centrales están en la calle Aduana, que habréis sido la mayoría de vosotros y vosotros. El edificio ese no es un edificio propio, es un edificio alquilado, y como esos hay 40.000, y hay espacios que son propios y patrimonio de la propia comunidad y del propio ayuntamiento que están cerrados o están inutilizados, y en cambio no se utilizan. ¿Por qué? Pues porque tienen que dar de comer a sus amiguetes. Esa es la cuestión. Entonces, pues el tema de los arrendamientos, por eso decimos que también es importante. El punto 3 es el de partidas presupuestarias que tienen que ver con materiales que se compran. Bueno, el grupo 3 son convenios suscritos con instituciones sin fin de lucro. Esto también es importante. Y con instituciones religiosas. Estos son convenios que se tienen pues con instituciones sin fin de lucro. Imaginaros cualquier institución de fin de lucro, pues ahí hay una excepción, que es la Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja. El resto de las ONG, que está en otro epígrafe, es en el grupo 7. ¿Lo veis ahí? Sí. El grupo 7, que pone Asociación AECC, que es la Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja. Pero bueno, el resto de las ONGs estarían en el grupo 3 junto con las instituciones religiosas. Instituciones religiosas, por ejemplo, la salud mental, el tema del internamiento psiquiátrico. Pues eso está casi monopolizado por los hermanos de San Juan de Dios y las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, y la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Y no sigo contando. Entonces, todas estas organismos que en teoría son sin ánimo de lucro, cuidado, esto también habría que ponerlo en solfa, porque en qué medida un hospital religioso que está ingresando una pasta gansa, claro, luego dirán que es que lo llevan a acciones de caridad o no sé dónde, pero habría que controlarlo. Nosotros lo que pedimos son auditorías sobre eso. ¿Vale? Bien. Siguiente grupo. Convenio con entidades privadas. Pues lo mismo. ¿Qué queréis que os cuente con lo de las listas de espera? 650.000 pacientes están en lista de espera, solamente quirúrgica. Si a eso le añadimos los que están para pruebas diagnósticas y no sé qué, bueno, pues crearon entre medio de estos años un plan de listas de espera que no ha servido absolutamente, bueno, si ha servido para algo es para incrementar las listas de espera, pero de luego para bajarlas no. Y los de diálisis y rehabilitación, luego si queréis entramos, porque lo estoy extendiendo demasiado, también mucho de la diálisis también está todo absolutamente privatizado. El siguiente, material de laboratorio, que eso ha tenido un incremento brutal, que es en la utilización de material de laboratorio quirúrgico y asistencial. Bueno, ahí veis ahí el incremento que se ha producido, que ha sido de un 36,8% en el periodo 2015-2018. No me voy a extender más, porque yo creo que la propia descripción lo dice. Material de laboratorio, material quirúrgico, asistencial y de curas e implantes. Claro, ¿qué ocurre? Como sabéis, también os doy una explicación. Como sabéis, la esperanza de vida en este país y en Madrid cada vez va siendo mayor. Entonces cada vez tenemos más personas mayores y cada vez tenemos con esas personas mayores patologías que en muchos casos tienen que ver con el tema de los implantes, ¿no? Y ahí también ha crecido sustancialmente, no todos son críticas hacia tal, ¿no? Bien, el siguiente grupo es el de las ambulancias, que también están privatizadas, que también supone un importante. Luego están los convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente con la Asociación Española contra el Cáncer y contra Cruz Roja. Con la Asociación Española contra el Cáncer hay una cuestión muy relevante, pero que no me voy a meter ahora porque si no, no acabo con la presentación, pero luego si hay tiempo en el debate lo explicaré. Y luego están las famosas colaboraciones público-privadas, el grupo 8, que son los hospitales modelo PPP,
y los hospitales modelo PFI. ¿Qué es esto de los hospitales modelo PPP? ¿Alguien sabe lo de hospital modelo PPP? ¿Qué es? Bueno, PPP viene de un anglicismo que se llama Public-Private Partnership, que es colaboración público-privada y que se caracteriza porque la administración, en este caso la administración de la Comunidad de Madrid, hace un convenio con una serie de empresas que se encargan de la construcción y posteriormente de la gestión total del hospital. Y eso lo que sucede es que esa concesión, que se llama concesión administrativa, se suele dar, o por lo menos en Madrid se da, es una concesión a 30 años, ¿vale? Y el hospital está gestionado al 100% por una entidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, esto viene de la época de Esperanza Aguirre, con 2 planes de infraestructura que desarrollaron. En el caso de la Comunidad de Madrid hay 4 hospitales, uno de ellos el vuestro. Sí. Es decir, está el Hospital de Torrejón, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, está también el Hospital de Valdemoro, que yo recuerde, y el Hospital de Villalba. Esos son los 4 hospitales que son modelo PPP, ¿vale? Los 3 hospitales, de esos 4, 3, el de Villalba, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Valdemoro, están gestionados por Quirón Salud, que también tenéis un hospital que no es aquí. Y el cuarto, el de Torrejón, pues ahí está pasando lo que yo os explicaré después, que primero lo cogió Rivera Salud, se lo vendió a Sanitas y Asisa, luego Sanitas y Asisa se lo ha vuelto a revender de nuevo a Rivera Salud, que a su vez Rivera Salud está con el 90% de las acciones, por eso os decía lo de las redes de poder. ¿Quién es Rivera Salud? Pues no es nadie, porque el 90% de las acciones de Rivera Salud lo tiene Centene Corporation, que es un fondo de inversión estadounidense. ¿Vale? Bien. Pues eso sería el modelo PPP, es decir, gestión 100% privada. ¿Cómo se diferencia del hospital modelo PFI, que es Private Finance Initiative, iniciativas de financiación privada? Que en los hospitales modelo PFI, la parte sanitaria es gestionada por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Sanidad. Y la mal llamada parte no sanitaria es gestionada por las empresas adjudicatarias, inicialmente, a través de un contrato de concesión de obra, ¿vale? Esto, en la Comunidad de Madrid, ahora mismo hay 7 hospitales modelo PFI, ¿vale? 7. Y, insisto, la parte sanitaria gestionada por la Comunidad de Madrid o por la Consejería de Sanidad, y la parte no sanitaria está gestionada por las mismas empresas adjudicatarias. Lo que pasa que en ese proceso de empresas adjudicatarias también ha habido sus más y sus menos, y luego tenemos oportunidad, lo vemos. Luego están los conciertos con instituciones sanitarias, que eso también es importantísimo porque el laboratorio, cada hospital tenía su propio laboratorio hace años, y ese hospital hacía los análisis clínicos de sus pacientes ingresados en ese hospital. Pues cuando estaba el señor Juan José Güemes, no sé si os acordáis, lo habéis vivido, pues fue cuando decidió, junto con Esperanza Aguirre, privatizar esos laboratorios de determinados hospitales y crear un laboratorio privado que es el Laboratorio Clínico Central, donde ahora se llevan aquí todos. Lo curioso, lo que he dicho antes con las redes de poder y las puertas giratorias, es que después del señor Güemes, después de dejar de ser consejero de Sanidad, fue consejero delegado de la empresa que gestiona el Laboratorio Clínico Central. ¿Vale? Bien. Esto, si queréis, aquí un anécdota. Bueno, los productos farmacéuticos. Esta es otra cuestión también importante, porque, como veis, supone un volumen importante respecto del total de lo que está gestionado con recursos privados. Aquí, en los 2.000 millones de euros, lo veis ahí, ¿no? Sí. Está metido, por una parte, el consumo de productos farmacéuticos de los hospitales, lo que se llama el consumo hospitalario, más las recetas médicas. Que las recetas médicas son las que cuando vosotros vais a vuestro centro de salud y veis a vuestro médico de atención primaria y tenéis alguna patología y os manda una receta, con esa receta vais a la farmacia y entonces os dan el medicamento y esa receta
que es la que luego la farmacia cobra y paga la Comunidad de Madrid. Ahí están incluidas las dos cosas, para que tenéis clara la idea. Es decir, está incluido tanto el consumo hospitalario de productos farmacéuticos como la receta médica. Pasamos a los trabajos realizados por empresas de procesos de datos, que como veis, comparado con farmacia no, pero también es una cantidad importante. Pero aquí lo más relevante, y ya lo dije en la charla de Podemos, lo más relevante es de que de todas las consejerías que hay en la Comunidad de Madrid, todos los servicios de informática están bajo la tutela de una empresa, de un organismo autónomo, que se llama Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Embajadores, cerca de Gazprom. Bueno, pues la Consejería de Sanidad es la única consejería que tiene privatizados los servicios informáticos, con todo lo que eso supone. Con todo lo que eso supone. Porque cuando vosotros vais a un centro de salud y os atiende la doctora y está con el ordenador, lo que tenéis que saber es que el software, es decir, las aplicaciones que están detrás del ordenador, donde meten tus datos, donde meten la patología que tienes, donde meten la receta que te mandan, todo eso, ese software está desarrollado por empresas privadas. ¿Vale? Y ahí es donde yo iba, ya lo veremos después, con el tema famoso de la desposesión. De la desposesión de la capacidad de gestión y de planificación que el sistema sanitario público está perdiendo a marchas forzadas. Porque la pregunta es, si mañana la Consejería de Sanidad o algún partido político que llegase al poder diferente de los que están, quisiera poner esto otra vez como está en el resto de las consejerías, porque en justicia, cuando vais a un juzgado, los ordenadores también son de la Comunidad de Madrid, pero esos programas los ha desarrollado Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, que es un organismo autónomo público. Pero la sanidad, en sanidad, no. Con lo cual tendríamos que empezar de cero a desarrollar todos los procedimientos informáticos o seguir dependiendo de las empresas privadas que han desarrollado esto. ¿Y los datos personales? Bueno, esa es otra. De ahí que en los diferentes hospitales no se pueda, yo qué sé, del clínico, por ejemplo, Sí. si te vas a la fundación no lo pueden ver. O sea, es que te encuentras con que no pueden interactuar. Claro, porque la fundación es un hospital privado. Ya. Claro, es que ese es el problema. Claro, Que pero muchas y muchos de antes nosotros creemos que la estaba Fundación Jiménez Díaz es un hospital público, pero no es un hospital público, es un hospital privado 100%, Y el gestionado. clínico es público. Y el clínico es público, Vale. claro. Entonces, claro, Que no se puede ver. claro, no puede ver. Lo que puede ver es el hospital clínico, es ver algo del Hospital de la Paz, o del Hospital 12 de Octubre, o el centro de salud de no sé dónde puede ver con el hospital de referencia público, pero no con un hospital privado. El tema de la Fundación Jiménez Díaz, que es que no he parado mucho, pero no es un hospital modelo PPP, no es un hospital modelo PFI, porque lo que tiene es lo que se llama un convenio singular, pero que es una locura. Eso es para otra charla exclusivamente sobre la Fundación Jiménez. Seguimos. Las inversiones reales, que aunque veis que ha crecido tanto, aquí hay una explicación y la tenéis en el tocho de 115 páginas, y la consecuencia es... La consecuencia es esta. A ver. A ver. Criterios, partidas. Aquí. La consecuencia es esta. ¿Lo veis? Un techo caído. Bueno, habéis visto a lo largo de estos últimos años que cuando no se cae el techo del Ramón y Cajal, se cae el del Hospital de la Paz, se cae el del 12 de octubre, se rompen las tuberías de no sé dónde, se cae encima del servicio de pediatría con niños el techo de no sé cuántos. Claro, el deterioro ha sido tal que no han tenido más remedio, salvo que quieran que el hospital ya se caiga a trozos, que prever en los presupuestos unas inversiones para tratar de reparar fundamentalmente todo este deterioro. Y por eso una parte sustancial es eso. Y otra cosa también muy importante, que es en esa partida de 125 millones, son de verdad 70 y tantos, estoy hablando de memoria, que es en compra de tecnología médica, que también en algunos casos no está justificado. Pero claro, es lo que se lleva, porque lo que se lleva es dar de comer
a las empresas farmacéuticas y a las empresas de tecnología médica. Pues a lo mejor resulta que con el equipo de resonancia magnética que tiene un determinado hospital es suficiente. Pero no, hay que comprar uno de última generación, porque supuestamente para la pampa. Bien, entonces, Ya tenemos anuncios para esas cosas. Claro. En la maquinita. Claro, no es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que también de esos 125, 75 millones, quiero recordar, se han dedicado a la compra de tecnología médica. ¿Por presión de quién? Lo mismo que he dicho antes que Farmaindustria es a las empresas de laboratorios farmacéuticos, FENIN es el lobby de las empresas de tecnología médica. Lo digo para que os suene, hoy para que lo sepáis. FENIN es el lobby de las empresas de tecnología. Bueno, seguimos. Y por último, el arrendamiento de equipos de tecnología. Esto es sui generis. Es decir, yo no sé si existen otras consejerías, pero si existen, de otras comunidades autónomas, deben de ser muy pocas. Y es que, fijaros a lo que han llegado, porque además, fijaros cómo ha evolucionado en 3 años, ¿no? Y es que, en vez de comprar aparatos de tecnología médica y pagarlos a lo que han decidido es comprar un régimen de renting, lo que están ahora haciendo con los coches. Sí. ¿No te quieres comprar un coche al contado? Pues te lo compras al renting y nos pagas 250 euros y te compras un Peugeot eléctrico maravilloso, ¿no? O el que sea. Pues en esto están haciendo lo mismo. O sea, no están comprando tecnología médica, sino que están alquilando tecnología médica. ¿Vale? Con todo lo que representa de sobrecostes, porque claro, aquí ninguna empresa de tecnología médica está dispuesta a perder, ¿vale? Partamos de ahí. O sea, nadie de un sector privado va a perder, porque el leitmotiv de una empresa, como es lógico en una economía de mercado, es el beneficio. Si al final de mes la cuenta de resultados te da negativo, durante 5 meses vas, quiebras y cierras. Entonces, pues obviamente lo están haciendo porque les interesa. Bien, ¿a dónde me lleva todo esto? Pues me lleva a que de un presupuesto de 7.000 y pico de millones, que fue el presupuesto de sanidad del año 2018, 4.131 están gestionados con recursos ajenos, o sea, con el sector sanitario o el sector privado, no sanitario, porque una empresa de limpieza no es una empresa sanitaria. Es decir, para que nos entendamos, en el año 2018, 1 de cada 2 euros lo gestionaba el sector privado, financiado públicamente, es decir, financiado por todas y todos nosotros, pero que luego quien se lleva la pasta, al menos 1 de cada 2 euros, el 50% de esos recursos están gestionados por el sistema privado, por el sector privado. Esto es, digamos, la conclusión más importante, que es la que me gustaría que os quedara en la cabeza. Bien, seguimos. Bueno, esto sería el mismo ranking, solo que gráficamente. Como veis, de todos los 14 grupos que hemos visto antes, el más importante es el de productos farmacéuticos, que como veis son 2.183 millones, que más o menos de los 4.000 supone aproximadamente el 52%. Es decir, que de esos 4.000 millones que hemos dicho que están gestionados por el sector privado, pues el 50%, el 52% está por laboratorios farmacéuticos. El siguiente es el material de laboratorios y así los hospitales modelo PPP y modelo PCI, como veis, también ocupan de los primeros lugares, así sucesivamente. También veis un poco las variaciones que se han producido entre el año 2018, que son las líneas en rojo, y el año 2015, que son las que están en azul. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones fundamentales? Pues las conclusiones fundamentales es que la industria privada relacionada con la sanidad se ha convertido en un agente privilegiado y además promovido, o sea, de manera con premeditación y alevosía, promovido por los poderes de la Comunidad de Madrid y en concreto, en este caso, por la Consejería de Sanidad, desde el año 95, o sea que, porque el caprichito de Esperanza Aguirre de crear los famosos 11 hospitales que os he dicho antes, eso no es como me parece a mí que pasa con gente de izquierda,
que me da la sensación, o nos da la sensación a los de la auditoría ciudadana, de que no tenemos un proyecto estratégico a largo plazo, sino que estamos solamente a la defensiva. Contra la ofensiva que nos dan hoy, pasamos a la defensiva de lo que nos han hecho hoy, o lo que nos den mañana o pasado. Pero ¿cuál es nuestro proyecto estratégico? ¿Cuál es? Esa es la cuestión. Y aquí sois representantes de los partidos políticos. A mí me gustaría que esto no lo tomarais como crítica destructiva, sino como una reflexión. Es importantísimo elaborar una estrategia no solamente a corto, sino a corto, a medio y sobre todo a largo plazo. Porque la estrategia neoliberal la tiene estructurada desde hace muchos años, desde los años 80 con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher. Y desde entonces la vienen aplicando de manera absolutamente escalonada, con premeditación y alevosía, y saben los pasos que tienen que ir dando poco a poco. Entonces, nosotros es necesario hacer un proceso de reflexión e intentar lo que acabo de comentar. Bien, el segundo punto ya lo he dicho, que de los 7.000 y pico millones, pues prácticamente el 50%, el 49,4%, se lo llevan recursos financiados por el sector público, pero que están gestionados por el sector privado. El gasto farmacéutico, también os lo he comentado, supone el 52,8%, y otra cosa que es importante son los conciertos y las colaboraciones público-privadas que juntan las dos, es decir, modelo PPP y modelo PFI suponen las dos el 23,2%. Y el cuarto punto, que para nosotros es fundamental y que ya lo he anticipado antes, que es lo que digo, que es el tema del proceso de desposesión, que no nos damos cuenta, pero el proceso de desposesión, entendido como la capacidad de organizar, planificar y gestionar la sanidad pública, se está produciendo tal proceso de desposesión que cuando llegue el momento no vamos a ser capaces, yo creo que haya llegado, porque imaginaros que mañana queremos modificar o queremos reestructurar el tema de la limpieza o de la lavandería. ¿Con qué nos encontraríamos? Que lo primero que nos tendríamos que enfrentar es con el señor Florentino Pérez, porque el 90% de la limpieza de los hospitales está en manos de CRECE, que es propiedad de ACS del señor Florentino Pérez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pregunto a los partidos políticos. ¿Qué hacemos? Indemnizar, dicen aquí. Vale, pero ¿sabéis eso que supone? ¿Sabéis eso que supone? Vale. Segundo, lavandería, lo mismo. Imaginaros que queremos lavar como estábamos lavando antes, pero tenemos que enfrentarnos con la lavandería de la Jornada del Campo, que ya no es nuestra, sino que ahora lo gestiona la Fundación 11 o Ir Unión, que para igual es lo mismo. Lo que os he dicho antes, con los ordenadores, imaginamos que queremos las historias clínicas, por ejemplo, el control presupuestario, todo eso está desarrollado por empresas privadas. Eso es lo que nosotros llamamos desposesión, es decir, la incapacidad para poder, cuando llegue el día de hora H, de poder gestionar nosotros con nuestros propios medios. Esa es la cuestión. Y luego, también otro tema importante, que es el de que existen manifiestas irregularidades en el tema de la adjudicación de los contratos menores. No me voy a meter ahí porque ¿qué hora es a todo esto? Bueno, pues yo creo que ya estamos terminando. ¿Sí? Yo solamente voy a terminar con esto, y es el tema de la deuda. Aquí, el de la deuda. Os lo he dicho antes. O sea, todo este tema del sobrecoste de las colaboraciones público-privadas, el sobrecoste de las desviaciones de pacientes a clínicas privadas, el sobrecoste de privatizar determinados servicios, etcétera, etcétera, todo eso lo que ha generado es un incremento del gasto. Pero eso ha venido además soslayado porque en materia de política fiscal, la Comunidad de Madrid ha bonificado el 100% el impuesto sobre el patrimonio. Y es la que tiene, la parte que le corresponde a la comunidad de autónomas, la que tiene el tipo más bajo sobre el IRPF. ¿Qué significa eso? Menos ingresos. Con lo cual, por una parte, lo que está haciendo es ayudarse, ahí lo tenéis,
¿vale? Pidiendo préstamos, y por otra parte, lo que decía antes, que dicen, no, es que como tenemos deuda, vamos a reducir la deuda y por eso justifican las políticas de recortes, pero no están haciendo las políticas de recortes, porque lo que están haciendo es con políticas de recortes, pero encima, con los recursos que hay, encima transferírselos al sector privado. Y de tal manera que la deuda pública tiene ahora un papel en la mayoría de las administraciones, un papel importantísimo. Daros cuenta, este es el presupuesto, la distribución del presupuesto del año 2018 de la Comunidad de Madrid en su totalidad, 21.000 millones. El que se lleva más trozo de tarta, sanidad. En segundo lugar, educación. Pero el tercero es la deuda. Entendida no como la deuda acumulada, sino la deuda que la Comunidad de Madrid tenía que pagar en ese año. Pero es que esto, probablemente en Torrejón, fijaros, yo me he metido solamente un momento y me parece que en este año son 9 millones de euros lo que hay que pagar en tema de deuda. Probablemente esté en el tercero o en el cuarto del ranking del Ayuntamiento de Torrejón. En definitiva, que la deuda tiene un papel fundamental. No me voy a meter en las causas generadoras porque ya lo he venido describiendo a lo largo de la intervención. Lo del dumping fiscal y de las políticas fiscales que son